Estamos al aire. Muy buenas tardes a todas y todos los que están acá conectados en este espacio virtual. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a otorgar un par de minutos con todo el respeto de ustedes para esperar que más personas se unan y que así podamos tener una sesión interesante de diálogo y de debate. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, siendo las 3 de la tarde con 4 minutos. Vamos a dar inicio, no sin antes darle la más cordial bienvenida. Estamos en diferentes partes del mundo. Estamos también transmitiendo desde la sede central del ICAP, ubicados en San José, Costa Rica. Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Es un honor darle la bienvenida a este espacio denominado Perspectivas Futuras para Centroamérica 2025, organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP. Este espacio tiene como propósito reflexionar juntos sobre los desafíos y oportunidades que marcarán el rumbo de nuestra región en los próximos años. Centroamérica enfrenta un panorama complejo, donde la globalización, el cambio climático, las transformaciones tecnológicas y las demandas sociales nos exigen a repensar nuestras políticas públicas, a fortalecer nuestras instituciones y también a promover el desarrollo sostenible. En ese contexto, resulta vital que como región trabajemos en construir soluciones colaborativas que respondan a las necesidades de nuestra gente y de nuestras sociedades. Hoy contamos con la presencia de destacados expertos y profesionales comprometidos con el desarrollo de Centroamérica y a través de sus perspectivas aspiraremos a generar ideas innovadoras y analizar un poco las tendencias y a fomentar un diálogo que inspire acciones concretas hacia un futuro más próspero y equitativo. En nombre del ICAP agradecemos profundamente su participación y los invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y de construcción conjunta. Estamos seguros que las reflexiones que surjan en este encuentro contribuirán significativamente al progreso de la región. Y yo quisiera cederle el espacio y también darle la bienvenida a nuestro director ejecutivo, el señor Osvaldo de la Guardia, quien tiene unas palabras de apertura de nuestra actividad. Adelante, don Osvaldo, y bienvenido. Sí, gracias, Marvin. Muy buenas tardes. Mi agradecimiento a doña Elma Bejarano, docente del ICAP y moderadora de este seminario. Mi agradecimiento igual forma a don Caril Alonso, a doña Salomé Martínez, Yair de Oro, conferencistas en la tarde de hoy en el seminario Perspectivas Futuras para Centroamérica 2025. Le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo del ICAP en comprender a la región centroamericana y América Latina en general en un 2025 que invita a la reflexión, la meditación y a una acción política estratégica. En el ICAP converge el conocimiento, la rigurosidad científica y una clara comprensión del acontecer centroamericano. Por ello, estas sesiones abiertas y gratuitas es una forma de dar a conocer la rigurosidad científica de nuestros programas académicos y de nuestras asistencias técnicas. ¿Cuáles son los principales desafíos, retos y oportunidades que como región enfrentamos? Esa es la provocación de salida a la cual hemos dado cita hoy. De igual forma, les invitamos a participar en el webinar a realizarse el martes 11 de febrero, denominado La Era Trump, Implicaciones para Centroamérica, a las 3 de la tarde, hora de Centroamérica.
Y el martes 25 de febrero, Prospectiva Política aplicada en Centroamérica, de igual forma a las 3 de la tarde, hora centroamericana. Temas que en la actual coyuntura nos llaman al análisis y la reflexión desde el conocimiento. El ICAP es un organismo internacional regional, parte del sistema de la integración centroamericana. En los últimos 70 años se ha dedicado a profesionalizar el talento humano de las administraciones públicas en la región, como en el SICA, al igual que acompañar a los estados centroamericanos en sus procesos de innovación y modernización institucional. Les invitamos a inscribirse de igual forma en nuestro doctorado en gestión pública y empresarial, un programa especial que mira y comprende a Centroamérica desde la diversidad centroamericana. Inicia lecciones el próximo 7 de marzo. Este programa cuenta con una salida alterna en la cual, luego del primer año de clases, pueden optar por el grado de magíster en gestión pública con énfasis en políticas públicas o programas y políticas sociales. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su asistencia y participación. Buenas tardes. Muchas gracias, don Osvaldo, por sus palabras. Pues bueno, vamos a dar inicio también, y no sin antes brindarles algunas recomendaciones. En este espacio tenemos una caja de preguntas y respuestas para todas y todos los invitados que quieran preguntar algo concerniente a las disertaciones de los expertos, pues los invitamos a que utilicen este espacio para poder presentar sus inquietudes, sus comentarios o sus preguntas. Se les dará lectura y estaremos respondiendo posteriormente. Abriendo el espacio, también contamos con la presencia de la persona que va a moderar el espacio y que va a tener un espacio de diálogo entre los expertos, la señora Elma Bejarano. Permítanme presentarle a doña Elma Bejarano. Ella es doctora en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, quien posee una maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Gerencia Política de la Universidad de Costa Rica, graduada con honores. Es egresada también de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y quien posee también estudios de periodismo de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Con un bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y con amplia experiencia en procesos de participación ciudadana con sectores vulnerables de la población, género, migración, fortalecimiento de sociedad civil y desarrollo humano. Y así puedo pasar yo toda la tarde leyendo, doña Elma, pero yo creo que estamos con el tiempo contado. Entonces, también tenemos aquí a las personas que van a hacer su participación como expertos y ponentes. Ellos tienen un espacio también moderado, el cual vamos a estar nosotros haciendo las indicaciones respectivas. Abro ahorita la presentación de nuestro experto también, nuestro doctor y amigo y compatriota Caril Alonso, guatemalteco, doctor en política y sociología por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca. Los avatares de la modernización del Estado e implicaciones en la institucionalidad pública de Guatemala, es el nombre de su tesis desarrollada por allá por el 2014. Magíster en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de San Carlos, licenciado en Historia de la Universidad del Valle de Guatemala y profesor en Ciencias Sociales en la Universidad Francisco Marroquín y también docente del ICAP. También le damos la bienvenida a nuestro experto, el señor Jair Dabroy, investigador en temas sociopolíticos locales y nacionales en Guatemala y la región latinoamericana, con experiencia en la configuración y coordinación de equipos de análisis en el sector privado y público. Y también es experto en la construcción de políticas públicas. Todos los procesos de trabajo vinculados a la investigación sociopolítica, él es un experto en esos temas. Doctor en Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y también de la Universidad Galileo. Maestro en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y licenciado en Ciencias Políticas por parte de la Universidad de San Carlos. Sea usted bienvenido. Y también contamos con la participación y un equilibrio en género también de señora Salomé Martínez, especialista en cooperación para el desarrollo. Centroamericana, salvadoreña. Luego de sobrevivir el conflicto armado de El Salvador, ella tuvo la oportunidad de contribuir en la reinserción de excombatientes de la guerrilla a una vida civil. Ha trabajado en el diseño y la implementación de proyectos sobre la inversión privada y políticas públicas, migración irregular, remesas, autonomía económica de mujeres, gobernabilidad democrática, diálogo político y seguridad ciudadana. Posee una licenciatura en Relaciones Internacionales, cuenta también con una maestría en Política Pública y actualmente es PhD candidate por parte del programa doctoral del ICAP. Creo que no se me hace falta nadie, ¿cierto? Entonces, doña Elma, yo le cedo los controles para que empecemos con este debate y con esta presentación y luego de su intervención le vamos a dar
la palabra a nuestro primer presentador, el doctor Caril Alonso. Entonces, doña Elma, los controles son todos suyos. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer al ICAP por generar este espacio de reflexión y diálogo alrededor de esta temática tan importante como es bueno, pues nuestra región, ¿verdad? Centroamérica y toda la realidad que nos afecta en estos momentos, ¿verdad? Sabemos que Centroamérica, como, como lo mencionó Marvin, pasa por diferentes circunstancias, pero bueno, las circunstancias políticas creo que también son sumamente importantes en este momento. El tema de seguridad y el tema migratorio creo que es algo fundamental. En este momento que le afecta a nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, muchas gracias a las personas que van a participar de estas reflexiones. Comentarles que tienen 15 minutos cada uno para hacer su disertación y y posterior a eso, ¿verdad? O sea, cada uno de ustedes expresará sus comentarios o sus reflexiones y posteriormente entonces pasaremos a un diálogo o a responder las preguntas que hagan las personas que están participando. Así que bueno, seguidamente le vamos a dar la palabra a don Caril Alonso, un gusto en saludarlo. Y bueno, como le digo, tiene 15 minutos a partir de ahora. Gracias. Muchas gracias, doctora Bejarano. Para mí es un grato gusto poder compartir en este foro más familiar y más académico con la doctoranda Salomé, con quien hemos podido compartir una serie de experiencias a lo largo de estos años. Con Yair, con quien he coincidido en los últimos años en temas comunes y preocupaciones comunes en Guatemala. Y para los que nos escuchan a lo largo de este continente y fuera de este continente, dado que he tenido la oportunidad de invitar a colegas y amigos de Europa y de Japón. Así que bienvenidos y muchas gracias. Abordar el tema de la perspectiva de Centroamérica en la coyuntura actual en la que estamos ahora inmersos, por supuesto que genera una serie de preocupaciones. Sin embargo, esta intervención, dado que es la apertura para los programas de doctorado, vamos a intentar articularla en el plano de lo que significa los estudios de investigación doctoral y sobre todo el poder entusiasmar a quienes ahora nos ven y comparten con nosotros desde esta preocupación, pero también el interés de poder vincularse con el ICAP en los programas del doctorado. Una de las principales visiones que tenemos esta tarde es intentar hacer este ejercicio académico que nos ayude principalmente a poder demostrar que detrás de estas intervenciones lo que hay fundamentalmente es el poder acercarnos a una metodología de estudio académico, dado que la universidad y los estudios universitarios superiores solamente hacen eso. Ayudan a tener una metodología para poder entender contextos y poder aplicar aquellos criterios que nos permitan visualizar por dónde y cómo la humanidad, los acontecimientos y los factores comunes que nos alteran van produciendo información y sobre todo conocimiento para el presente y para el futuro. Hemos intentado esta tarde por 15 minutos nada más el poder reflejar en un plano la interpretación, que aunque no es lineal, la interpretación de lo que aquí está ocurriendo. Lo que quiero advertir, por favor, es que apenas van 8 días de un fenómeno que, si bien entendíamos desde hace ya aproximadamente un año, son apenas 8 días. Lo que está ocurriendo en estos 8 días es que hay una serie de acontecimientos y de fenómenos que van produciendo una serie de informaciones que no estaban en los libros de la teoría. Nosotros entendíamos que las visiones alarmantes que habíamos escuchado desde Ziblatt y Levinsky sobre cómo muere una democracia, lo que habíamos leído en todos los grandes marcos de lo que nos insistieron
Acemoglu y Robinson sobre cómo fracasan los países y sobre toda esta gran avalancha de estudios argumentativos sobre la democracia, resulta que ahora empiezan a tener una cercanía a aquella información que sabíamos que iba a convertirse en una transformación. Entender entonces lo que está ocurriendo, voy a intentar colocarlo en el plano lineal, aunque no es lineal, pero es solamente para los efectos interpretativos. Al parecer, y dado los estudios sociológicos que se vienen haciendo desde diversas perspectivas, al parecer todo esto proviene de todo un proyecto que se viene construyendo desde hace algunos años, desde una visión en la cual esa Norteamérica profunda, ese Estados Unidos profundo, empieza a convertirse en una bandera que posiciona una serie de percepciones, porque son eso, percepciones sobre el tipo de Estado y sobre el tipo de país que quieren. Esto finalmente, producto de los esfuerzos que hacen algunos centros de pensamiento, unos tanques de pensamiento y sobre todo algunos pensadores bastante radicales sobre las visiones que debería de tener un Estado hegemónico como este, le denominaron el proyecto MAGA. No le voy a dedicar mucho tiempo, pero es el que construye la gran plataforma que va a servir de marco para poder entender lo que aquí está ocurriendo. Es decir, la forma como ocurre todo esto a partir del 20 de enero va a tener dos expresiones. Una expresión a lo interno, que vamos a intentar entenderlo sobre un fenómeno que resulta curioso. Hay una especie de visión en las teorías de gestión pública que no logramos hacerlas casar por lo que habíamos entendido en los últimos 30 años. Por primera vez, la concentración casi omnímodo del poder que está ocurriendo en esta coyuntura no solamente ejecuta una visión que en términos de derecho la tiene esa presidencia, es decir, que se conocen como las órdenes ejecutivas, pero resulta que estas de alguna manera entran en confrontación con el marco del modelo federativo que tiene este país. Entonces, mientras existe una tradición del sistema institucional de carácter federal que asume una serie de decisiones, es decir, de manera regular, en la aplicación del modelo normativo y la justicia, resulta que ahora aparece en el escenario unas decisiones que tienen una vigencia de carácter legal y que respaldan las decisiones que en coyuntura se están tomando. Ese es un primer fenómeno que para efectos de la ciencia política va a aportarnos una nueva visión para poder entender este fenómeno. Sin embargo, esto que está ocurriendo tiene como primer elemento una distracción que además se está construyendo sobre la base de un modelo que procura una defensa de todos los argumentos que son de distinta índole, es decir, desde modelos de inversión, de modelos, es decir, de comercio, de sistemas hegemónicos, de nuevos modelos de carácter imperialista y de posiciones que tienen que ver sobre aspectos raciales y xenofóbicos, pero todo tiene como primera gran trinchera, es decir, para este proceso, el hablar de migraciones. Bueno, este primer marco al interno que puede ser, es decir, por ahora, abordado de manera muy simple, es decir, nos ayuda para poder entender cómo esto, es decir, va acompañado de una visión de carácter externa. Es decir, el gran marco de carácter externo lo que tiene principalmente es una agenda, es decir, de carácter global, que está planteando una visión geoestratégica, pero resulta que es una geoestrategia basada en la expansión de carácter comercial. Y esto entonces hace suponer una nueva manera de poder interpretar esos marcos que ahora, es decir, empiezan a tener nuevos hilos de interpretación y que van a requerir un rigor académico para poderlo replantear alrededor de por dónde, cómo y de qué manera. Es decir, el marco de una visión que ya venía siendo hegemónica, particularmente desde la conferencia de Bretton Woods de 1944, y que se había de alguna manera constituido como parte de las bases de todo lo que iba a significar el gran modelo que marca el rumbo a través de la occidentalización, principalmente con su modelo de cambio, que es la divisa, es decir, el dólar que se convierte a partir de 1973, superando o eliminando el patrón oro para
convertirse hasta el día de hoy en uno de los instrumentos que controla las grandes dinámicas mundiales. Pero esto, de alguna manera, para 1980, es decir, abre el gran contexto principalmente de la derrota. Derrota teórica, por supuesto, ¿no? Es decir, de lo que iba a significar el pensamiento que de alguna manera representaba la Unión Soviética y que efectivamente simbólicamente cae en 1989 con la famosa puerta de Brandenburgo, ¿no? Es decir, aquí hay detrás entonces, a partir del 20 de enero, un nuevo orden que empieza entonces a reflejar unas condiciones que no estaban de alguna manera en los guiones que se habían previsto para este futuro. Esto tiene principalmente una primera visión que rompe con aquella gran decisión que se convierte en el triunfo del modelo occidental, que es la globalización, y aparece un primer elemento que resulta una reversión de las grandes dinámicas de el comercio internacional, y empieza a surgir un aislacionismo que plantea no solamente una visión proteccionista del modelo económico de este país, sino que adicionalmente lo acompaña de todo un proceso de expansiones de la amenaza alrededor de cómo reproducir un mecanismo que pueda convertirse en una hegemonía, ya lo veremos más adelante, como un modelo aislacionista basado en un sistema de tarifas puede de alguna manera convertirse en el primer gran defecto de una visión que, si bien está calculada por tanques de pensamiento a niveles elevados, es decir, también puede que tenga alguna configuración que no esté dando o propiciando, es decir, algún elemento que favorezca a la visión consumista de los Estados Unidos, excepto que nosotros, en la perspectiva del análisis académico, no estemos detectando aquellos fenómenos que están detrás de un mensaje que al final puede que no se convierta en realidad, pero de eso a ser verdad lo que tenemos es una realidad que finalmente termina convirtiéndose ya en un modelo hegemónico global por 4 razones. La primera es la noticia diaria, la segunda es el temor acerca de las posiciones que puedan surgir cada día, y tercero, hay un elemento sorpresa. El modelo de provocar la tensión a nivel global está basada en cómo se van reconfigurando estos procesos. Y cuarto, empieza a tener una visión que contradice los factores republicanos. Todas las grandes bases con las cuales el idealismo doctrinario de la democracia, que surge en 1776, realmente fue en el 78, es decir, que surge en el 76 sobre la revolución constitucional basada en la democracia republicana, empieza ya a tener un efecto alrededor de cómo se va a ir planteando. Pero lo más sorprendente de lo que aquí está ocurriendo es el que todo se va ejerciendo sobre la base de comunicaciones que se centran en el dominio de las redes sociales. Todo está gobernándose sobre la base de 200 palabras. Eso significa que hemos cambiado entonces los efectos en cómo ahora el ejercicio del poder empieza a tener una visión totalmente distinta. Si esto, es decir, lo podemos ver principalmente sobre estos dos grandes factores que son las expresiones más importantes, es decir, que tiene que ver con la migración y que va a tener un efecto principalmente, es decir, aunque es muy temprano para decirlo, es decir, fundamentalmente en lo que significan las remesas. Al parecer, hay detrás todo un mensaje de fondo sobre cómo es decir, estas matemáticas que suman al año, es decir, las remesas mundiales que van de Estados Unidos hacia estos países, es decir, reconvertirlos en procesos de acumulación a nivel del interior de los Estados Unidos. Por supuesto que esto, es decir, va a requerir un proceso que posiblemente no culmine en 4 años, y hay una gran dificultad, dado que los costos, es decir, que hay detrás de este mensaje, es decir, no solamente pueden subvertir el orden, sino que es probable que por ahora sea una pantalla para devolverle al electorado una respuesta alrededor de que se es capaz de tomar decisiones de esta naturaleza. Y por otro lado, hay un elemento curioso. Es decir, todo el tema de los aranceles, es decir, va a tener un efecto principalmente en el uso de una amenaza que resulta curiosa. Es decir, todo aquello que tenga que ver con un arancel
no está relacionado con empresas, está relacionado con consumo. Y aquí es donde entra, es decir, de alguna manera, una especie de contradicción que es muy probable que nosotros, los que estemos analizando en la perspectiva estratégica, las decisiones que se van tomando diariamente, no hayamos notado algún factor, es decir, no controlado. Y estos factores descontrolados que no estamos tomando en cuenta, puede que nosotros estemos entrando en una confusión, pero en términos puros y duros, y de repente pecando de una perogrullada por la obviedad que representa los aranceles, subir de un 5% para los países que ahora tienen algún tipo de relación con Estados Unidos, como por ejemplo los tratados de libre comercio en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, igualmente es muy difícil de alterarlos. Sin embargo, me decían a mí esta mañana que las órdenes ejecutivas pueden pasar por encima de acuerdos de esta naturaleza. Me resultaría difícil por decisiones de carácter más de los congresos de cada país. Y por otro lado, hay otro elemento que resulta también, de alguna manera, es decir, una amenaza velada alrededor de colocarle entre 30 y 35% de aranceles a todo el comercio internacional que tenga alguna colisión en la geopolítica mundial, que también resulta ser aumentar los costos. Es decir, la gran pelea electoral era la inflación, y hoy en día el primer detonador de procesos de esta naturaleza puede que sean los aranceles. ¿Cómo entender esto? Bueno, lo que hice simplemente fue tratar de visualizar estas tensiones geopolíticas y de carácter comercial. Es decir, ¿cuál es la incidencia que tienen en la región? En principio, aquellos que estén alineados a procesos que tengan que ver con la geopolítica del comercio mundial, como China, que representa, no exactamente una amenaza, sino el cómo superar los avances tecnológicos de un país que sí dedicó el espacio suficiente con costos estatales para respaldar un avance que ahora se constituye en una de las grandes competencias mundiales. Pero esto va acompañado de una estrategia que tiene una expresión fundamentalmente en acortar todo aquello que tenga que ver principalmente con la relación que China tenga con Centroamérica y con América del Sur. Si esto lo podemos entender mejor, estas serían las respuestas que recibimos en esta semana. ¿Quién necesita a quién? Esto lo vimos principalmente reflejado en estos escenarios que posicionan mensajes un tanto precedentes. La expansión que se plantea por razones de seguridad en Groenlandia, es decir, el control principalmente sobre aquellas bases que tiene Panamá. Y finalmente, el tema de la imposición sobre la base de la reacción de un presidente latinoamericano que está planteando la posibilidad de poder propiciar, ahora termino, poder propiciar, es decir, una defensa alrededor de decisiones de esta naturaleza. La posición de Centroamérica, es decir, está basada principalmente en una visita muy pronta, es decir, que vamos a recibir del secretario de Estado justamente para 3 países. Es muy probable que sean los 3 países aliados para esta región que puedan representar algún modelo de negociación que reduzca las tensiones. Sin embargo, el mensaje de la cooperación va directamente vinculado a un elemento que tiene que ver principalmente en cómo se van a comportar a partir de ahora algunas posiciones, es decir, que tengan que ver principalmente con valores que representan a la ciudadanía. Y con esto casi voy terminando. ¿Cuáles son las implicaciones regionales en esta perspectiva? Las remesas. No está claro, es muy posible que no tengamos este efecto. El segundo, el tema de los aranceles. El tercero, es decir, la cooperación internacional, que va a tener un efecto principalmente en aquellos proyectos que tengan que ver con alguna vinculación con valores que ahora ellos están defendiendo. Y finalmente, los alineamientos políticos. De no resolverse el tema de los alineamientos, es decir, la única opción que nos queda es esto, apostar. Es decir, apostar a la agenda de la integración, que por ahora tiene problemas, principalmente de carácter histórico, porque no logramos recuperar una visión que terminó siendo una utopía. Apostar por el crecimiento del desarrollo, pero implicaría recambiar modelos económicos o acercarnos principalmente a los temas de transformación digital. Estamos realmente retrasados en esta agenda y tenemos un grave problema. Los desafíos que nosotros encontramos principalmente desde la perspectiva académica es esto: capacidad de negociación. No hay otra opción
opción, no existe otra opción. Es sentarse y negociar, es establecer acuerdos, es decir, sobre la base principalmente del tratamiento de la migración, es fortalecer el comercio regional y sobre todo entrar ya de lleno al tema de la democracia. O empezamos a sostener unas democracias, es decir, con estados de derecho y reducción de la opacidad, o tenemos problema de ser, es decir, víctimas de nuestro propio proceso de ahogamiento en esto. En conclusión, el proceso está en marcha, no podemos concluir todavía nada, faltan 4 años y es muy probable que el modelo de cómo se esté administrando este proceso tenga unas implicaciones que van a requerir mayor atención por parte de la academia. Y finalmente, una política para América Latina va a implicar un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Y por otro lado, la negociación, insisto, mirar con sentido regional y fortalecer las democracias, que sería fundamentalmente un papel al cual estaríamos de alguna manera comprometidos. No equivocarnos, no somos los reyes, ni tenemos capacidad de negociación. Estados Unidos fue claro esta semana, ellos no nos necesitan, somos nosotros los que los necesitamos. Muchas gracias a quienes me escucharon y estaría atento entonces para que podamos generar algún diálogo que permita esto. La academia solo aporta metodologías para estudiar y analizar con objetividad. Alienta a ver lejos, a decir, a subirnos a hombros de gigantes, pero serán ustedes quienes nos escuchan ahora, quienes tengan una mejor posición y a construir las aspiraciones que estas sociedades puedan tener. Muchas gracias, doctora Bejarano. Muchas gracias, doctor Alonso, a usted por esta síntesis tan buena en su disertación. Ya oportunamente estaremos comentando sobre esto. Ahora le vamos a dar el espacio a la candidata a doctora Salomé Martínez. 15 Gracias, minutos. doctora. Gracias, doctora Bejarano. Gracias. Y gracias al doctor Caril también. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Y buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan, nos regalan un poco de su tiempo esta tarde. Cuando el doctor, bueno, cuando me invitaron para este espacio, me hicieron un honor, porque la verdad es que es un honor dirigirnos a ustedes. Me hice muchas preguntas sobre por dónde abordar, porque claro, trabajando en la región y desarrollando tantas discusiones alrededor de tantos temas, eh, lo primero que hice fue como pensar en la palabra la perspectiva, ¿verdad? Y justamente en la siguiente lámina me recordó esta imagen de cuando queremos abordar un fenómeno, cuando queremos analizar una situación, podemos verla desde diferentes perspectivas y eso es lo que en el ICAP nos invitan a hacer. No sé, Marvin, si se está moviendo la imagen, porque ahí está, perfecto, gracias. Entonces, la RAE nos dice que la perspectiva es este punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Y en mi caso, he querido traer algunos datos que seguramente muchos conocemos de Centroamérica, pero que vale la pena repasarlos desde una perspectiva muy específica sobre la cual en los últimos años he dedicado bastante tiempo para estudiarla. Vemos que tenemos unas brechas sociales. En la siguiente lámina, por favor, tenemos una tasa de pobreza comparado con la región. La nuestra, en promedio, es de 40%, particularmente en el norte de Centroamérica, y el 30% en América Latina. Estos son datos del BID. Y es interesante porque también dentro de Centroamérica tenemos que reconocer la diversidad y la heterogeneidad de nuestros países, ¿verdad? No es lo mismo hablar de Costa Rica, Panamá, que de lo que en algún momento se llamó el Triángulo Norte, con sus diferencias, El Salvador, Guatemala y Honduras. También el tema de la deserción escolar nos debe llamar la atención. Tenemos un 32% de deserción escolar versus 25% que es en América Latina. Y cuando contrastamos con las tasas de migración, nos indican la OIM que el 62% de las personas que migran más o menos
apenas terminaron secundaria. Entonces, no es casual que cuando vemos los datos de escolaridad nos muestren la poca esperanza que hay de alguien para graduarse o para encontrar un empleo o su propia perspectiva de desarrollo desde el punto de vista de la educación. Y el tema de la participación femenina en la fuerza laboral también me parece importante traerlo a esta discusión porque aunque hemos avanzado mucho, siempre de repente suele manejarse como, bueno, todos los avances que hay en términos de equidad de género, la realidad nos muestra que todavía existen muchas inequidades y necesitamos que esta participación femenina en la fuerza laboral se equipare. Luego vemos en la siguiente lámina, datos que también quiero compartirles de este ejercicio que se hace del World Population Review, donde calculan de 197 países hacen diferentes mediciones para medir el coeficiente intelectual. Entonces, ¿quiénes vemos en la siguiente lámina, por favor? En los primeros 5 países que aparecen ahí. Tenemos a Taiwán, a Singapur, a Hong Kong, a China, Corea del Sur. Todos están arriba de 106 en el indicador que miden. Y en Centroamérica, exceptuando Costa Rica, que tiene como 89%, todos los demás países vamos de 66 hacia abajo. Entonces, hay un tema de capital humano, de conocimiento, de educación, en lo que estamos quedándonos a la saga. Y luego, un dato importante en la siguiente lámina respecto de la migración, de esa migración de la que ya nos hablaba el doctor Alonso. Cuando vemos en Estados Unidos la distribución porcentual de la población hispana, vemos cómo Honduras, Guatemala y El Salvador destacan dentro de la población con presencia en Estados Unidos. Y la siguiente lámina también, si me ayuda, a esta a la que me refería, pero ahora vamos a la siguiente, Marvin, por favor. Las remesas. De estas es las que nos hablaba el doctor Caril Alonso. En nuestros países centroamericanos tenemos al menos 4 que dependen particularmente de las remesas. Y son países en los que las remesas representan cerca del 20% o más del 20% de su Producto Interno Bruto. Y entonces eso nos hace pensar cómo en algún momento lo dijo el PNUD, creo que fue en el 2005, hablamos de países que ya no existen. O sea, seguimos pensando en los países, de nuestros países, hacia adentro. Pensamos en nuestros países, en nuestros números de kilómetros cuadrados, planificamos hacia adentro y toda esta participación de lo que algunos llaman diáspora, de nuestros migrantes viviendo particularmente en Estados Unidos, no únicamente en Estados Unidos, pero ahí se concentra fuertemente, el aporte, la participación, la influencia que tienen en nuestra dinámica social, económica, política, es sumamente fuerte. Entonces, ¿cómo pensar Centroamérica únicamente desde la perspectiva local, sin tomar en cuenta los migrantes por diferentes aristas? Y ahí es donde la academia nos ayuda y nos ofrece una oportunidad para hacer aportes que nos permitan entender mejor las diferentes situaciones. Normalmente, en los últimos años se ha estudiado mucho el fenómeno de la migración desde por qué migra, cuántos migran, en qué cantidades, de qué edades, hacia dónde, por qué métodos, pero el aporte y la incidencia que tienen las personas que viven fuera de nuestros países en la dinámica local, eso tiene que ser también tomado en cuenta. Y aquí quiero detenerme en esta invitación que hacía al principio Marvin,
bueno, el doctor Osvaldo también, que nos hablaba de la oferta académica que nos da el ICAP. Yo trabajo en Washington y estuve por varios años decidiendo si comenzaba mis estudios de un programa doctoral, y afortunadamente encontré la opción en el ICAP, y de verdad ha sido para mí una experiencia muy, muy enriquecedora, muy buena, porque yo creo que tenemos un compromiso, las y los profesionales centroamericanos, de ser parte de esta construcción, de ser parte de este debate, de aportar en nuestra región y ser estos pioneros en enriquecer el debate académico. Más de alguno me ha preguntado, mira, ¿y por qué no estudiaste en Estados Unidos el doctorado? Y de verdad, mi pregunta, más bien la regreso, es ¿por qué no en Centroamérica? ¿Por qué no somos nosotros los que estudiamos nuestra propia región? Y ojalá que este tipo de seminarios motiven también a posibles estudiantes, pues, si alguien se lo está pensando, que se motive a estudiar, porque tenemos un gran compromiso con nuestra región y con hacer aportes. En mi caso, le pido a Marvin ayuda con la siguiente lámina. Estoy estudiando la migración de retorno, justamente porque en la evolución, el debate, el enriquecimiento que he tenido con los diferentes profesores y profesoras en el ICAP, que me han ayudado muchísimo a aclarar las dudas, a generarme, a problematizar esta situación, me ayudaron a enfocarlo de esta manera, justamente porque en la siguiente lámina lo he querido resumir. Tenemos, en el caso de El Salvador, voy a referirme específicamente para El Salvador, tenemos más o menos, se habla de 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Solo el 34% de ellos, más o menos, tienen una situación migratoria regular. Esto hasta los datos de 2021. Justamente el proceso de investigación tiene que llevarme a revisar y actualizar estos datos. Y cuando en el censo de población en Estados Unidos hay una encuesta que hacen sobre las poblaciones hispanas que tienen mayores dificultades materiales, resulta que las personas salvadoreñas y las de República Dominicana son quienes tienen mayores dificultades para cubrir sus necesidades económicas. Claro, si una persona no tiene un estatus migratorio regular, no está aportando a seguridad social, no está contando con un fondo de pensión, y por lo tanto, además, sus otros tipos de necesidades que tiene que cubrir en el país y en su país de origen incrementan también sus necesidades. Y hay una encuesta que hizo la OIM en 2024 que dice que el 60.2% de las personas salvadoreñas tienen interés de regresar a vivir en El Salvador, pero solo el 18.6% ha elaborado planes para lograrlo. Esto es interesante porque en general tenemos poca cultura de planificación y las personas, aunque quisieran regresar, particularmente hay un fenómeno actual con el renovado interés y la esperanza que ha generado desde la presidencia de la actual presidencia, quiero decir, por haber disminuido o haber mejorado sustancialmente el tema de seguridad, y por muchos otros elementos que generan una motivación de que regresar, pero las personas no tienen un plan de cómo regresar. Entonces, esta situación me ayudó con el apoyo de los profesores en el ICAP a identificar que era posible hacer un aporte epistemológico, ya que se ha estudiado mucho los orígenes y de la migración, pero el retorno solamente se ha estudiado desde el enfoque de los deportados. Pero hay personas que están voluntariamente queriendo retornar o que en los siguientes 15 años probablemente van a querer retornar porque sus condiciones económicas acá en Estados Unidos sean muy difíciles, y esto entonces le puede generar
una presión fiscal al Estado salvadoreño sobre cómo atender estas necesidades. Y es allí donde yo creo que es nuestro reto, pero también nuestra oportunidad desde la academia para, en este escenario que se nos presenta tan interesante para Centroamérica, con las condiciones actuales, con los retos y oportunidades, poder hacer un debate ordenado, aportes valiosos desde la academia, y esa es la invitación que me gustaría dejar esta tarde para todos y todas ustedes. Gracias de verdad por su atención al respecto y por supuesto abierta para que continuemos este interesante debate. Muchísimas gracias, bueno, por compartir su investigación. Me parece sumamente interesante y enriquecedora, y creo que se presta para el diálogo y para la reflexión alrededor justamente de planteamientos que de repente se quedan en el aire y que no se plasman en investigaciones y en documentos. Bueno, y posteriormente conversaremos del tema. Seguidamente le vamos a dar la palabra al doctor Jair de Troy para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bejarano. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Espero tener todavía algo que decir por la intervención oportuna de Karil y también por la intervención de Salomé. Voy a compartir mi pantalla y tratar de plantear algunos puntos que creo que son relevantes para discutir en materia de lo que nos tiene el día de hoy acá, ¿no? Que son algunas perspectivas para Centroamérica, y he tratado de ir ubicando algunos desafíos, pero también oportunidades que nos motiven a nosotros a generar espacios transformativos. De hecho, el lema del doctorado del ICAP es Transformando Centroamérica. Así que, si gustan, iniciemos. Hay que considerar el punto más valioso probablemente que tiene la región, y es su ubicación geoestratégica. La ubicación geoestratégica es determinante y única a nivel global, y tiene varias características que vamos a ir discutiendo. Lo primero es la posibilidad de unir dos subcontinentes. Estamos uniendo el subcontinente del norte de América y el subcontinente de América del Sur. Tenemos una conexión directa con la América insular, salida a dos océanos, y la ubicación, incluso en términos de latitud y longitud de la Tierra, nos genera la oportunidad de contar con una biodiversidad y una serie de recursos naturales, incluso minerales, que pueden ser altamente apreciados en la región. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos ante una ola expansionista donde vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se está tomando relevancia en temas como la compra, la supuesta compra de Groenlandia, o el interés que ha manifestado Donald Trump por obtener este territorio que, dicho sea de paso, los groenlandeses aparentemente estarían de acuerdo. Ahí los daneses son los que han puesto el grito en el cielo. Vemos también esa lógica de cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Ya Google anunció que ha sido cambiado el nombre a su sistema para los Estados Unidos. Para México continúa siendo Golfo de México, pero para todo el mundo se comparten los dos nombres ahora, si ustedes hacen las consultas pertinentes. En el caso de Groenlandia no es producto de la casualidad. Creo que hay un interés también sobre el tema de conductores y semiconductores en un país cada vez altamente tecnificado. No podríamos tener esta conversación el día de hoy si nos lo hubiésemos planteado hace 20 años, tener personas conectadas de una diversidad de países, incluso del otro lado del mundo, en Japón, en Europa. Eso sería prácticamente imposible porque requería grandes movilizaciones. Hoy incluso hay una minimización en los costos y en razones de eficiencia y eficacia en las comunicaciones a nivel global.
que nos permite justamente el hecho de la tecnología. Y por eso las tierras raras, que son tan útiles en estos temas, van a cobrar cada vez más relevancia. Y recordemos que tenemos varias áreas en Centroamérica con amplias posibilidades de explotación de recursos minerales también. No solo estamos hablando de recursos, digamos, propios de la biodiversidad, de flora y fauna, sino también de recursos minerales que estoy casi seguro muchos ya han puesto atención a lo que tenemos como riqueza acá en nuestros países. Sin embargo, producto también de nuestra ubicación y variables como el cambio climático, a pesar de que todavía existan algunos negacionistas en este tema, pues es evidente que el cambio climático es un hecho y que la región es altamente vulnerable a este tipo de afectaciones climáticas. Y creo que hay que hacer mención que, dadas las características del Istmo Centroamericano, esta conexión entre dos océanos, digamos, tenemos la posibilidad de ese canal seco que se ha venido planteando en Nicaragua, en Guatemala, pero también tenemos esa posibilidad a través del canal de Panamá, donde ya vemos a dos potencias discutiendo en territorio panameño temas que le compete a un país soberano como lo es el canal de Panamá propiamente. Y es que la ubicación geográfica es tan relevante porque, en palabras de Porfirio Díaz, ustedes recuerdan aquel dicho que decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues para Centroamérica prácticamente aplica algo muy similar. Estamos muy cerca de los Estados Unidos. Siempre se ha dicho que Centroamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Creo que en alguna medida hay que decir las cosas como son. Y creo que somos un vecino incómodo muchas veces para los propios estadounidenses. ¿Por qué? Porque regularmente somos un área bastante convulsa, hemos sido un área convulsa en términos sociales, políticos, económicos, con alta desigualdad, marginación, que al final de cuentas nos generan ciertas particularidades en nuestra acción, incluso obligando a mucha de nuestra población a moverse en diásporas bajo diferentes circunstancias, buscando obviamente espacios donde tengan posibilidad de crecimiento económico, y los Estados Unidos como tal lo son. Eso es innegable. También hemos visto cómo hay ciertos momentos de coyuntura donde a menor democracia, mayor posibilidad de que las personas decidan abandonar ese país y buscar mejoras, en este caso en Estados Unidos, que vendría a ser ese vecino rico que nos impacta en términos culturales, creyendo que vamos a encontrar la solución mágica a todos nuestros problemas económicos e incluso imponiendo estándares de consumo y de condiciones de vida, ¿no? Eh, Creo que hay varios temas relevantes del contexto internacional que podríamos conversar el día de hoy. Lo principal creo que es la incidencia que está teniendo Donald Trump en las gestiones gubernamentales. Y les diría que no solamente en las gestiones gubernamentales, estamos hablando de cancelaciones, por ejemplo, de programas de USAID, de cooperación estadounidense alrededor del mundo, donde no solamente es una revisión de los contratos, sino una cancelación en muchos casos, sobre todo en temas que consideran las actuales autoridades estadounidenses que no son los apropiados en la gestión. Esto obviamente va a impactar incluso no solamente a los gobiernos, sino a la propia sociedad civil, porque en algunos casos, producto de esas cancelaciones de contratos, las capacidades de auditoría social y de fiscalización, espacios de fortalecimiento institucional. En el caso de Guatemala tenemos al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional Civil, la propia Superintendencia de Administración Tributaria, pues están hoy en el limbo no sabiendo si van a poder consolidarse dichos programas. Y estamos a merced de un personaje que creo que ha venido a demostrar que no está jugando con cada una de las afirmaciones, sino que tiene toda la intención de cumplirla. No estamos para negociar tampoco en la región centroamericana. Creo que eso sería un punto poco realista. Hay un proceso de imposición, como nos decía Caril hace unos minutos,
donde nuestras capacidades de negociación en el campo internacional son prácticamente muy limitadas, porque recuerden que en términos internacionales o se tiene el capital económico o se tiene el capital militar. A partir de ahí puedes tener capital político, pero si no tienes ni capital económico ni capital militar, tu capacidad de negociación política es sumamente limitada. Y por eso es que hoy vemos cómo la migración es una moneda de cambio de Estados Unidos con varios países de la región centroamericana, especialmente con el norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también lo está haciendo con casos como México, como Colombia. Probablemente vamos a ver casos similares con población venezolana, brasileña. Se reactiva todo el tema de un tercer país seguro, por ejemplo, que estoy, digamos, valga la redundancia, casi seguro que países como Guatemala, como el propio México, van a estar recibiendo población no, no propia, producto de esta serie de deportaciones, que creo que en algún momento, porque también el mercado estadounidense demanda en varios aspectos poder contar con mano de obra, perdón, que no la tienen en este momento, va a obligar a que la migración se realice de manera mucho más ordenada, regularizada, y sobre todo que la migración no sea, digamos, migración permanente, sino que migración de carácter temporal, que no necesariamente eso es malo, pero que obliga a acelerar a muchas autoridades gubernamentales esos procesos para que tengan las condiciones necesarias para lograr acuerdos en materia migratoria para trabajadores temporales en la región, que creo que por ahí va a ir una potencial solución a todo este inconveniente, porque repito, el mercado estadounidense, incluso los propios negocios de Donald Trump lo han demostrado, necesitan de este tipo de trabajadores que no se encuentran en el mercado de los Estados Unidos. Luego, para nadie es un secreto que tenemos liderazgos autoritarios en la región, y que hay gente que se siente cómoda con esos liderazgos autoritarios. Creo que hay que repensar el tema de la democracia, no solamente con esa visión latinoamericana, sino que creo que hay una necesidad de acentuar esa visión de carácter centroamericano, porque debemos de ser honestos. A pesar de que los centroamericanos regularmente nos vemos como hermanos, no logramos tener una posición de integración y de visión regional ante el mundo. Cada vez que se necesita hacer un planteamiento conjunto, eso es un mal muy latinoamericano. Valoramos las cosas de fuera, pero casi no valoramos las particularidades que tenemos como latinoamericanos, y los centroamericanos todavía en países sumamente pequeñitos, con economías muy limitadas, han terminado de contribuir a esa ausencia de esa visión regional. Y luego hay que tomar en consideración que hay una serie de factores coyunturales que pueden suceder en el 2025. Hablamos de una región que es potencialmente afectada por temas como el cambio climático, es decir, estamos hablando de huracanes, de sequías, de tormentas, pero también estamos en un área volcánica con propensión a terremotos. Todo ese tipo de cosas no pueden ser obviadas, porque, digamos, en una cuestión con un análisis prospectivo deben de ser consideradas. Sumemos potencialidades en crisis sociales, crisis política. Tenemos elecciones en Honduras, entiendo, este año. Hay elecciones en el 2026 en Costa Rica. Luego tenemos probablemente procesos anticipados en términos electorales en otros países de la región, y son puntos que hay que ir considerando. Tenemos varios desafíos, creo yo, dentro de la región. Lo primero es que tenemos una dependencia económica muy alta. En algunos casos, nuestra dependencia económica es tan alta que compromete nuestra soberanía. Es decir, no tenemos capacidad. Si un Petro no tuvo la capacidad de aceptar o de plantear condiciones, en este caso a Donald Trump, con el tema de las deportaciones de ciudadanos colombianos, nosotros todavía tenemos menos capacidad de poder, digamos, plantear nuestros propios términos en una cuestión que es altamente significativa para la región, como es el tema de la migración. Tenemos una alta fragilidad institucional, tenemos instituciones sumamente débiles, por eso es que es tan fácil para muchos actores poder distorsionar la democracia y entenderla a su juicio, porque recordemos que
las democracias suelen ser muy lentas para entregar resultados y suelen ser muy caras, pero no hay otra mejor forma de hacer gobierno, ¿ya? Nos guste o no nos guste, no hay otra mejor forma de hacer gobierno porque nos permite tener ciertas garantías cuando construimos estados democráticos de derecho, pero para eso necesitamos construir instituciones. Y hemos tenido procesos de transición inacabados en la región donde la institucionalización no se ha dado y por ende la consolidación democrática tampoco. Luego, para nadie es un secreto la situación de corrupción que se vive en la región. Prácticamente todos nuestros países, digamos, tienen altos indicadores de corrupción. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, tienen señalamientos de corrupción, República Dominicana. No podemos obviar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de una u otra forma, va teniendo relación también con grupos violentos, con grupos del narcotráfico, con crimen organizado. El tema de las pandillas continúa siendo un factor relevante, al menos en algunos países de la región. El tema del sicariato y las extorsiones continúa siendo lamentablemente el día a día para mucha de la población en la región centroamericana. Recordemos también que tenemos altos indicadores de pobreza, marginación, inequidad y una alta vulnerabilidad, diría yo, no solo a fenómenos climáticos, sino una alta vulnerabilidad incluso a una clase política que tiene como máximo interés no necesariamente el bien común, sino el beneficio muy particular y propio y mejor, si se pueden acentuar en el poder el mayor tiempo posible. Esa es la lógica de nuestra clase política. ¿Por qué mecanismos? Por mecanismos autoritarios, poco democráticos, ¿no? Sin embargo, no quiero dejar ese sabor de boca en mi disertación. Creo que hay ciertas oportunidades que plantearnos. Yo parto de un círculo virtuoso que creo que son oportunidades interesantes para la región. Estamos ante las posibilidades de generar una transformación digital en la región. Creo que podemos fortalecer nuestros mecanismos de coordinación interinstitucional, el desarrollo de blockchain, el establecimiento de modelos de desarrollo, pero también de modelos de flujo de información. Es decir, tenemos una amplia posibilidad de oportunidades en este campo. Lo otro, vamos de la mano con algo que se ha venido planteando y obviamente vamos a tener un Donald Trump que no es muy proclive a esto, pero creo que tenemos la oportunidad de transformar y generar espacios de economía verde, generar oportunidades con beneficio para el medio ambiente y al final de cuentas a las próximas generaciones en Centroamérica. Tenemos que ir explorando esa ubicación geoestratégica para generar atracción de negocios, generar el clima necesario de inversión y de comercio. Tenemos la oportunidad del desarrollo del nearshoring por nuestra ubicación también. Y porque va a haber una disputa natural con China, creo yo, donde al final de cuentas Centroamérica, si es inteligente, puede aprovechar esa oportunidad que surja producto de la distancia natural que tiene China con el mercado estadounidense. Luego, todo el tema del desarrollo del talento humano, que creo que es una oportunidad a la cual no se le puede dejar de poner atención. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de aprovechar en alguna medida el tema del famoso bono demográfico, al menos en algunos de los países de la región, porque tenemos que otorgar ciertas competencias que nos demanda el mundo globalizado y que en este momento, si no hacemos nada en los siguientes años, nos quedamos sin esa oportunidad y sin otorgar una posibilidad de futuro a las nuevas generaciones, producto de que no se cuentan con las competencias necesarias para un mundo altamente globalizado y tecnológico. Y un tercer aspecto que creo que también puede ser una oportunidad y que es un sí o sí en ese modelo de mejora continua que se puede dar para la región centroamericana, son trabajos en enfoques de sectores clave. ¿A qué me refiero con esto? Creo que hay que ponerle mucha atención al tema de la educación, hay que ponerle mucha atención al tema de la salud. En países como Guatemala, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional es altamente relevante. Ya lo veíamos
en la presentación de Salomé por el impacto que tiene en las capacidades cognitivas de las personas y en su futuro desarrollo, y obviamente temas como la seguridad nacional y la seguridad fronteriza de cada uno de nuestros países para otorgar ciertas garantías que al día de hoy no se entregan a nuestros ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el ICAP? Yo creo que siempre hay posibilidades de generar insumos de mejora. ¿A qué me refiero con esto? A que quien no cambia con el cambio lo cambia, y tenemos que tener la disposición nosotros como un segmento de población sumamente reducido en Centroamérica, personas que tenemos la posibilidad de haber desarrollado estudios de posgrado. Entiendo que los que estamos al día de hoy acá reunidos, pues están ustedes interesados en los programas doctorales del ICAP, y creo que hay posibilidades de que puedan aportar desde la investigación científica para generar esos insumos de mejora de acuerdo a lo que yo les he presentado hoy. Yo tengo la posibilidad de dar 2 cursos. Uno es el de Métodos y Técnicas de Investigación 2, donde exploramos un poco los métodos y las técnicas de investigación para el desarrollo de un protocolo de investigación de tesis doctoral, que creo que es algo importante en función de poder otorgar respuestas a problemas públicos. Recuerden que nuestro doctorado es en gestión pública y ciencias empresariales, y creo que ese es un valor agregado que tiene el valor de lo público y el valor de lo empresarial propiamente, porque ninguno de los dos mundos está excluido. Yo he escuchado, ya ahorita voy terminando, he escuchado cómo los empresarios demeritan a lo público y lo público demerita a lo empresarial, y por el contrario, como sociedad necesitamos trabajar conjunto para generar aportes a la región centroamericana. Y por último, el tema del análisis predictivo para la toma de decisiones, donde vamos haciendo una revisión de lo que son los modelos, la construcción de modelos, todo el machine learning que se puede ir generando, para que se tomen decisiones basadas en evidencia, que es algo que también nos cuesta mucho en Centroamérica, donde el dato supere al relato. Yo lo dejaría por acá. Estas son mis redes, se las comparto por si quieren que tengamos algún tipo de continuidad para seguir conversando acerca de estos temas, y agradezco el espacio que Elma me otorgó. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Amplio y muy enriquecedor todo su análisis. Tenemos varias preguntas, pero lo que vamos a hacer un poco es irnos por una especie de bloques, y bueno, pues les daría la palabra 1 minuto a cada uno para que hicieran referencia al tema. Entonces, bueno, primero que todo, no escuché que ninguno hiciera referencia al Zika, ¿verdad? Entonces, ¿será que el Zika no tiene ninguna preponderancia alrededor de Centroamérica en este momento, que ha perdido vigencia? Sabemos que Costa Rica tiene la presidencia pro tempore en este momento del Zika, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo diferentes actividades. Bueno, no sé si la mayoría sabe, pero Costa Rica tiene varias presidencias pro tempore en este momento, como son el SICA, el CRM, que es la Conferencia Regional para las Migraciones. O sea, estamos justo en el meollo del asunto, ¿verdad? En la punta del iceberg, porque también somos presidencia pro tempore del MIRPS, que es lo que se refiere a refugio, ¿verdad? Y también somos presidencia pro tempore del OCAM, que es sobre las direcciones de migración de los diferentes países de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, ¿qué rol creen ustedes que podría tener Costa Rica alrededor de este tema de las migraciones? O sea, ¿será que nosotros podemos liderar estos procesos dentro de Centroamérica? Bueno, les voy a dar la palabra alrededor de esto. No sé si quiere empezar el doctor Caril, por favor. Seguimos Muchas como gracias.
Muchas gracias, doctora. Justamente una de las razones en las cuales hago la exposición está basada en la capacidad de un proceso de negociación como Centroamérica. Y por supuesto me estaba refiriendo de repente con ruido semántico al SICA. Tenemos que recuperar las bases del SICA más allá de estas fallas históricas que hemos venido teniendo a lo largo de los años. Y es que en la última etapa, posiblemente producto de estos desequilibrios del control de la Secretaría General, no pudieron concretarse y coincidió en que nos encontramos en una especie de orfandad en el SICA como tal, en los procesos de actuación operativa. Y necesitamos actuar a mucha velocidad, dado que necesitamos un interlocutor válido. Una de las preocupaciones que hay alrededor de esto, y lo dije con ruido semántico, por supuesto, hay algunos que ya están negociando de manera bilateral. Y por supuesto, como decía Jair, es muy probable que inclusive ya estén negociando el tercer país que pueda significar la posibilidad de tener una negociación para condiciones que pueden de alguna manera evitar mayor dolor y crueldad para esta región. Pero esto no va a funcionar así. Si mantenemos una visión de negociaciones bilaterales, es muy probable que nos encontremos de repente con desequilibrios de las cuales puedan surgir inclusive heridas que no vamos a poder sanar, como no lo hemos logrado en los últimos 200 años en la región. Mi opinión es que en alguna medida, si los presidentes están tomando en serio esta crisis que se avecina, es muy probable que una salida única sería una plataforma de negociación conjunta. Lo que me preocuparía es la reunión que se va a realizar en estos días del CELA, que puede generar una provocación que colisione, es decir, montando una respuesta como la que hizo el señor Petro, que aunque es legítima en relación a cómo estaba actuando, sin embargo, la señora Sheinbaum en México y el señor Lula da Silva, aunque actuaron de formas distintas, fueron más equilibrados y están siguiendo una negociación más en el marco de acordar pequeños avances. Lo que sí es verdad es que más allá de poder tener un acertijo, es decir, predictivo frente a qué y cómo va a actuar el señor que dirige Estados Unidos mañana a las 6 de la mañana cuando se levante, seguramente solo lo sabrá X antes tweet, ¿no? Porque, es decir, no tenemos la capacidad en este momento de poder establecer un mecanismo que nos permita ir con certeza, ni siquiera para los siguientes 10 o 20 días en la región. Y eso me preocupa. Sin embargo, sí, doctora Bejarano, yo hice una alusión a recuperar un proceso de negociación que implique esas asimetrías que ahora estamos viviendo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a la señora Martínez. Gracias, doctora. Yo en esto bueno, voy a discrepar un poquito del doctor Caril, porque el tema con el Zika, por supuesto, creo que una institución que nos ha servido mucho. El ICAP mismo es parte del sistema del Zika, entonces es valiosísimo el aporte que se hace. Y entonces, pensar que el Zika en su conjunto puede ser una opción no me parece, pero de repente ciertos espacios que sí están funcionando puedan propiciar algunos acuerdos, por ejemplo, comerciales o de repente para algunas coordinaciones de temas fiscales, de aduanas. Pero en términos migratorios, la verdad es que como cada país está llevando su propia negociación, muy difícilmente pudiésemos encontrar como un acuerdo justamente por los enfoques. Y lo voy a conectar con un par de preguntas que he visto ahí en las cajitas de preguntas y respuestas de este foro respecto del tratamiento de migrantes. La verdad es que yo también creo que vale la pena diferenciar entre la retórica y el dato. Si bien el presidente Trump es mucho más vocal sobre el tema de migrantes, en la historia de la última década, quien más
en el periodo en que más migrantes se han deportado ha sido en el periodo del presidente Obama. De hecho, entre las organizaciones de defensa de los migrantes acá en Estados Unidos le llaman el deporter in chief, o sea, el deportador en jefe, porque en el periodo de Obama se deportaron cerca de 3 millones de personas. Es el de mayor número. E incluso el año pasado, para en diciembre, ya se hablaba de una comparación entre las deportaciones en el periodo de Trump a las deportaciones en el periodo de Biden, y fueron el periodo de Biden fueron mucho mayores en el primer periodo de Trump. Es decir, no, de hecho, el famoso zar de la frontera que han nombrado ahora es una persona que viene, que fue nombrado por Obama en su momento y fue quien comenzó con la separación de familias y de niños y niñas de sus papás, niños que llegaron no acompañados cuando se dio esa crisis. O sea, no nos confundamos por la retórica, porque los datos nos pueden llevar a sorprendernos de las cosas que están ocurriendo. Que pueda haber una disminución de la migración, probablemente en un primer momento sí, pero si una cosa nos ha demostrado la historia es que la migración es tan fuerte y ha sido desde muchos años una constante en nuestra región, y nuestras familias y nuestra gente siempre encuentra la forma de migrar, desde caravanas, con traficantes, usando el tren, el famoso La Bestia. Entonces, quienes salen beneficiados de este tipo de situaciones son las bandas de traficantes de personas, porque encarecen el costo del viaje, eh, pero las personas buscan siempre migrar, y por lo tanto también hay un efecto real en la economía estadounidense sobre quienes hacen las labores más difíciles. Ya esta semana se reportaban ausencias sensibles de trabajadores agrícolas en muchas de las granjas, y eso puede encarecer verduras acá en Estados Unidos. Entonces, todo eso hay una cadena que nos lleva siempre a contrastar el relato o lo que públicamente se dice a lo que en la realidad está ocurriendo. Entonces, falta mucho, como bien decía el doctor Khalil Alonso en algún momento, vamos comenzando a verlo todavía, nos falta todavía ver, y sobre las instituciones nuestras hay un aporte que podemos hacer, pero en aquellas en las que ya hay un funcionamiento o ya hay acuerdos, pero aspirar a que a partir de ahora comiencen a funcionar mejor, yo sería menos optimista al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que se diera la elección en Estados Unidos, tuve la oportunidad de participar en un análisis, ¿verdad?, de las elecciones, y decía el experto que las posiciones que mantienen los demócratas se acercan mucho a los republicanos y viceversa, ¿verdad? Es como que en la política de Estados Unidos como que se ha ido mutando un poco alrededor de las posiciones, ¿verdad? Entonces, creo que sí, efectivamente tiene mucha razón con, con lo que dice. Bueno, pues vamos a oír entonces ahora al doctor Jair. Bueno, básicamente yo creo que el sistema de integración centroamericana es un sistema que ha venido a menos y ahí no podemos negarlo, con todo y que el ICAP es parte de él. Creo que está subutilizado en muchos espacios. Uno de ellos es la estadística. Hay mucha estadística que se podría estar compartiendo entre los diferentes estados en diferentes temáticas. Creo que sí puede tener un impulso para atender el tema migratorio como un espacio inicial de diálogo. Creo que eso es oportuno, pero sí creo que tienen que cambiar las condiciones de cada uno de nuestros países en la región, que al día de hoy no las veo, porque creo que bajo la lógica de incluso de cómo se construye Centroamérica, hay pequeños feudos de poder que impiden que nosotros estemos viéndonos justamente como con una sola visión, como debiese de ser, ¿no? Para mí no hay mejor forma de entender el centroamericanismo que saber que si hay alguien de El Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua, uno lo siente como igual, cosa que no pasa con otros países. Pero hay algo que también nos genera esas particularidades que nos impide poder buscar acuerdos. En este caso, creo que el tema migratorio podría ser uno de los puntos que se retome para reactivar algo que, no lo digo yo, lo plantea incluso un medio de comunicación en Chile en junio pasado, lo titulaba como el moribundo Zika, ¿no? O sea, eso creo que ya ese es un dato que nos tiene que poner las barbas en remojo.
Em, y creo que en materia migratoria tenemos varios retos. Por un lado, vamos a tener que desarrollar institucionalidad, que no es algo que nos caracterice necesariamente a los centroamericanos. Creo que vamos a tener que tener capacidad de respuesta en el corto plazo. Creo que el punto ahorita, la punta del iceberg es el tema de las deportaciones masivas que probablemente continúen en las siguientes semanas, si no meses, para el norte de Centroamérica. Creo que Costa Rica va a jugar un papel importante en su momento junto a Panamá por el tema del paso de migrantes de América del Sur y de conexiones propiamente de la América insular. Todos sabemos que han encallado muchas veces migrantes haitianos, cubanos, y que también llegan procedentes de otros continentes, ¿no? Pakistán, la India, hemos tenido muchos casos de migración en la región donde el paso por Panamá o Costa Rica por condiciones en el momento en el que llegan ha sido la mejor vía y deberá de tratarse. Y hay un actor del que no hemos hablado que también nos obliga a plantear, ya me callo, y es el tema de lograr algún tipo de articulación con México, porque México al final de cuentas lo que ha hecho es el papel de ir llevando más al sur cada vez la frontera de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, pues a los tres alrededor de esta reflexión sobre el Zika. Bueno, nos hizo falta un poco hablar sobre Nicaragua, ¿verdad? De ver qué papel podría llegar a tener en en esta coyuntura. Pero bueno, la siguiente reflexión la ligaría un poco con la política de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, eh, con referencia a América Latina y, por ejemplo, interpretar las actuaciones del presidente Trump eh, sobre sus aliados y sus confrontaciones y qué papel jugaría el liderazgo de Bukele dentro de esto. O sea, ¿cuál sería la cercanía, por ejemplo, con la administración Trump y qué rol de liderazgo tendría en Centroamérica? Y bueno, vamos a iniciar con el doctor Alonso. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera mencionar algo. Yo creo que estamos dando por sentado que el papel del presidente Bukele va a tener un espacio muy importante en algún tipo de articulación con este gobierno. Creería que no va a ser como algunos, si lo creímos alrededor de las coincidencias del comportamiento y el lenguaje, ni asistió a la toma de posesión, así que yo me imagino que podrá ser tal vez algún aliado en materia de algún acuerdo que pueda de alguna manera convertirse en tercer país seguro eventualmente. Ahora, lo que sí es importante y que creo que lo estamos dejando de lado es que en estos 8 días hay un mensaje muy claro. El primero es que América Latina necesita a Estados Unidos. Eso cambia una simetría en relación al debate que se va a seguir de aquí en adelante. Y lo segundo es el papel del secretario de Estado. Viene a Guatemala, El Salvador y Panamá. Hay un mensaje detrás sobre la importancia que va a tener América Latina y Centroamérica en particular, principalmente por el tema, no tanto de alguna alianza en particular. Yo tengo la sospecha que quienes estén alineados alrededor de la defensa de Taiwán, es decir, esto va a jugar geopolítica global. Quienes estén más cerca del tema de Taiwán y quienes tengan algunas simpatías, es decir, alrededor de lo que pueda significar el comercio chino, es decir, seguramente va a tener alguna respuesta no agradable como algunos lo esperan. Por ahora lo van a tratar de forma bilateral y yo supongo que va a derivar en algo que podría eventualmente
esas 380 hectáreas que fueron dadas a la empresa de transporte internacional chino, que están asentadas en Panamá, tendrán que tener posiblemente alguna reversión gradual alrededor de algún papel que quieren que se juegue. Ahora, el tema del canal no es exactamente el tema del canal. Yo, al igual que Salomé, coincido en que la retórica está generando una especie de expectación que altera las posiciones políticas. El tema sigue siendo China. Y eso de alguna manera va a convertirse en una negociación para Centroamérica de una forma y para Sudamérica de otra. Es decir, no van a actuar, creo yo, suavizando procesos de acuerdos que tengamos cada uno. Van a imponernos una agenda y vamos a tener que alinearnos, es decir, querramos o no. Este es un nuevo papel que se está siguiendo y posiblemente yo no quisiera, porque no tengo la esferita de cristal para ver lo que va a pasar en los siguientes, ni siquiera 30 días. Hay, y según me han estado diciendo, tuve la oportunidad de estar en Washington hace 5 semanas, 7 semanas, y hablé con líderes migrantes que me estaban explicando el que iba a haber una especie de expresiones que iban a extenderse, pero que creían que iba a haber una forma de suavizar este proceso. Ahora termino, doctora Bejarano, y que de alguna manera va a darnos una serie de mensajes en las cuales yo estoy convencido que a través del ICAP podemos generar esfuerzos de pensamiento en la cual podríamos ir aportando sin caer en trampas de imaginarios que no existen, es decir, entrar en procesos más objetivos para ir trabajando una serie de análisis acerca de esto que Yair llamaba, es decir, este enfoque de predictividad en base a todas las variables que podemos tener a mano para ir entendiendo qué va a ocurrir en las siguientes semanas, ni siquiera meses, es decir, semanas. Gracias, doctor. Quiero saludar a algunos que me hubiera gustado responderle porque he estado leyendo los mensajes que están enviando de Jean-Paul, Jean-Roch Lebeau, que está en línea, al doctor Leonardo Delgado, a nuestro compañero, colega, un abogado excepcional, a Jorge Mario Andrino, pero bueno, en todo caso, la forma como nos lo diga, doctora Bejarano, así iremos respondiendo estas preguntas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar a la señora Martínez. Muchas gracias. Gracias, doctora. Coincido con el doctor Carril sobre el liderazgo en Latinoamérica es bien diversa. Si Centroamérica es diversa, Latinoamérica más. Y no es lo mismo Sudamérica que Centroamérica. Entonces, yo realmente no me atrevería a anticipar. Puede que surjan otro tipo de liderazgos. No, tampoco podemos obviar la figura del presidente Milei, que también es destacable en su rol y en el liderazgo que tiene a nivel de Latinoamérica, la visibilidad, quizás para decirlo también. Y respecto del presidente Bukele, la verdad es que creo que ha demostrado ser bastante audaz en seleccionar las batallas sobre las cuales quiere ir. Cuando comenzó su presidencia, tenía un Estados Unidos que comenzó a tratar de bloquearlo y de repente uno pudo ver ese cambio en la narrativa del Departamento de Estado, eh, que, bueno, que es tema de estudio. La verdad que invito a quienes les interesen los temas de democracia, de Estado de Derecho y eso, a que lo puedan ver, porque al final de cuentas fue el tema de fortalecer hacia adentro su propio liderazgo. La aceptación, la popularidad es algo innegable que ejerce también una presión, es un factor determinante frente a, en el rol que juega frente a otros actores, y eso le ha permitido ir adelante con la agenda que pueda definir y con la que pueda priorizar. Cuánto pueda o no liderar el diálogo para otros países, no lo sé. No tengo un elemento para que me permita anticipar esto, pero sin duda son rostros y nombres visibles en estos diálogos y estos debates que puedan, de repente, de los que vamos a seguir teniendo noticias en el transcurso de
de los siguientes meses. Muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Jair. Sí, yo creo que para nadie es un secreto que eh, Bukele es un personaje muy, muy propio de nuestra región centroamericana, creo yo, con un estilo muy particular al cual le agrada a muchos, que creo que esto es lo interesante del asunto. Y dentro de esos a los cuales le agrada está el presidente Donald Trump. Creo que lo hace sentir mucho más cómodo con un interlocutor para la región centroamericana y para probablemente la América insular que lo que puede ser una Claudia Sheinbaum en México o el resto incluso de presidentes en la región centroamericana. Y probablemente un Javier Milei vaya a ser el actor protagónico en América del Sur para poder articular una serie de potenciales apoyos que el gobierno de Donald Trump plantee. Pero yo quisiera, refiriéndome a una de las preguntas que se incluyen acá dentro del espacio de preguntas y respuestas del Zoom, es que tampoco veo sostenible una posición tan agresiva sin la búsqueda de acuerdos digamos, de contrapeso a nivel global. Creo que, por supuesto, las primeras reacciones son intimidantes para el resto de los gobiernos o para posiciones más democráticas, más de consenso que de imposición, buscando negociación. Pero creo que conforme vayan avanzando los meses, van a ir existiendo articulaciones que busquen hacer un contrapeso político a acciones antojadizas que se puedan tener desde la Casa Blanca. Eso creo que va a ser algo que podemos ir previendo que va a pasar. De una u otra forma, van a buscarse mecanismos para generar contrapeso a decisiones unilaterales que se están tomando incluso en el plano global. Probablemente ahorita nos estamos centrando en el tema Centroamérica, pero veámoslo también qué es lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, el papel prácticamente minimizado en su propia región del resto de países de Europa discutiendo el tema y han quedado al margen a los acuerdos que pueda arribar el presidente Putin y el presidente Trump. China, reitero, va a tener un papel protagónico probablemente en la región y recordemos que a pesar de esos mecanismos, digamos, de consenso que se puedan estar buscando en algunos temas con China por parte de Donald Trump, pues tampoco es que le genere tanta comodidad. Han sido cuestiones donde, como decimos en nuestro país, es una de cal y una de arena, ¿no? Busca un acercamiento, pero a la vez hay un ataque en contra de las posiciones chinas. Creo que va a ser una situación compleja lo que se viene, porque también tenemos a un presidente, en el caso de Trump, que ya conoce qué, qué es administrar el poder ejecutivo, que si bien tiene de su lado a otros actores en el Congreso, en el Senado, pues recordemos que Estados Unidos es un país también con una fuerte institucionalidad democrática de pesos y contrapesos. Por lo cual no podemos asumir que esta posición tan agresiva de Trump sea recurrente durante todo el tiempo. Y ese es el tipo de cosas que creo que se da como una oportunidad poder continuar estos estudios de doctorado, porque la idea es que podamos generar una masa crítica a nivel centroamericano. Como lo decía Salomé, probablemente para muchos sea muy atractivo poder hacer estudios, no sé, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pero no se va a entender la región de la forma más prudente para los que nos interesa vivir, construir en la región que por nosotros mismos. Y un programa doctoral, pues si bien se comparten conocimientos, es más bien una construcción conjunta, porque muchos de ustedes tienen amplia experiencia en sus campos de trabajo, muchos de los estudiantes de doctorado ya tienen incluso doctorados o maestrías en diferentes temáticas, y la idea es poder construir conjuntamente entendimientos y comprensiones epistémicas más complejas desde nosotros como centroamericanos. Solo para cerrar con esto de la relevancia que tiene una oferta académica como las que le genera el ICAP a términos de doctorado y maestría, hacíamos una revisión en producción académica en uno de los cursos
Y es interesante ver cómo Centroamérica está, digamos, muy aislado de donde están esas discusiones eurocéntricas. Creo que es una oportunidad poder discutir entre centroamericanos la realidad de Centroamérica. Muchísimas gracias, doctor Jair y doctor Caril y este máster Martínez. Eh, bueno, pues por razones de tiempo, ¿verdad? No podemos seguir hablando porque yo quería seguir, quedan muchas cosas en el tintero, muchas, muchas, muchas. O sea que esto nos da para volver a encontrarnos una vez más. Creo que aquí como que lo que más ha llamado la atención, bueno, además del nuevo gobierno Trump, obviamente, mucho tiene que ver con el impacto que va a tener esto sobre las migraciones. El tema que no logramos discutir es el tema de la repatriación, los retornados, las remesas, qué pasa con los retornados, las remesas y muchos países como El Salvador, ¿verdad? Que dependen en gran medida de estas remesas. Eh, y bueno, también como hacia dónde vamos, pero bueno, estamos empezando este camino y creo que vamos vamos a poder, bueno, pues tener otra oportunidad para analizar estos temas. Me uno a lo que dice el doctor Jair con relación al doctorado del ICAP. Igualmente los invito a que se matriculen y que puedan participar de este gran proyecto que, bueno, que he tenido el honor de formar parte. Para mí ha sido sumamente enriquecedor y he aprendido muchísimo de todas las clases y de cada uno de los estudiantes. Efectivamente, esto de tocar a Centroamérica, porque creo que el hecho de dar clases en el ICAP es tocar Centroamérica. Bueno, por ejemplo, me emocioné muchísimo una vez que me tocó un estudiante de Belice, ¿verdad? Es como toda Centroamérica junta y como diferentes opiniones y bueno, y aquí pasa esto y es súper enriquecedor, demasiado inspirador, así que bueno, los invitamos a que formen parte de esto y a que reflexionen con nosotros. Y bueno, y para cerrar esto, bueno, recordarles que también tenemos la actividad el 11 de febrero para cerrar esto le vamos a dar la palabra a don Osvaldo de la Guardia. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. En verdad, comparto lo que ha manifestado. Nos faltó tiempo, el tema es muy interesante. Estamos iniciando y que las próximas semanas, para no decir días, vamos a ir enfrentando otras realidades a las cuales Centroamérica en su conjunto va a tener que hacerle frente. Y comparto esa visión que se tiene que aislados va a ser muy difícil enfrentar una serie de medidas que se van a adoptar, pero si compartimos esa visión por encima de la ideología, por encima de nuestras diferencias, la ideología centroamericana, la ideología de la integración, realmente podemos hacerle frente a cualquier reto. Agradecer a todos los participantes, invitarlos también a los próximos webinars que va a tener el ICAP, invitarlos a matricularse en el doctorado del ICAP y en verdad, doña Salomé, Yair, Caril y a usted, Elma, mi agradecimiento en verdad ha sido excelente, excelente webinar. Y bueno, lo vamos a tener en nuestras redes sociales también para el que quiera nuevamente acceder a él, lo puedan acceder y los que no pudieron participar, pues puedan también acceder a la información. En verdad, mis felicitaciones por la conducción, la moderadora y a los expositores. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas Gracias, buenas tardes. gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, chao.